Estás atrapado en el tráfico, el corazón te late rápido, la presión arterial por las nubes. Finalmente llegas a la oficina. Los saludos incómodos, las puertas giratorias, tu primera dosis de cafeína del día y luego de vuelta al auto. 15 minutos después ya estás en casa, donde ocurre el verdadero trabajo. ¿Irte a casa antes de que siquiera empiece el día laboral? Está pasando en todo el mundo y está volviendo locos a algunos de los jefes más ricos. ¿Por qué? ¿Y significa esto que la oficina como la conocemos está muriendo? Soy Josh, y en el episodio de hoy de The Infographic Show nos preguntamos, ¿cuál es el futuro del trabajo desde casa? Hay un fenómeno conocido como coffee badging. Principalmente se da en roles técnicos y profesionales, trabajos donde se espera que la gente vaya a la oficina. En Estados Unidos en 2023 eso significaba alrededor de 70 millones aproximadamente, el 44% de toda la fuerza laboral. Así que, mucha gente. En pocas palabras, es que el coffee badging es un efecto secundario duradero de la pandemia global. Se trata de mostrar tu cara y pasar tu gafete frente a tu jefe o al administrador. Y parece que estás en la oficina todo el día, pero en realidad estás de regreso en casa haciendo exactamente el mismo trabajo que harías si estuvieras atrapado en un cubículo. Para quien está haciendo esa jugada, no le hace daño a nadie. Dirán que son igual de productivos trabajando en su ropa interior de Bob Esponja que con camisa y pantalón. Entonces, ¿cuál es el problema? Jefes contra trabajadores, la batalla por la oficina. La verdad es que muchos de los dueños de negocios más grandes del mundo simplemente no están de acuerdo. Estadísticamente, nadie que trabaje detrás de un escritorio hoy en día quiere estar atrapado en la oficina 5 días a la semana. Una encuesta de 2024, realizada por el sitio web de empleos remotos, FlexJobs, encontró que el 51% de los encuestados dijo que, idealmente, preferiría trabajar completamente de forma remota. Quieren evitar la oficina por completo. El 46% de los otros encuestados dijo que preferiría un modelo híbrido, un poco de oficina, pero 2 o 3 días trabajando desde casa. Se estima que actualmente unos 100 millones de trabajadores en todo el mundo trabajan bajo este modelo híbrido. Pero, ¿se convertirá en la norma? Las estadísticas muestran que casi nadie hoy en día quiere estar encadenado a un escritorio. Según la encuesta Future Forum Polls, solo el 7% de los empleados que respondieron querían estar en la oficina toda la semana. ¿Qué pasó? La gente no era así hace 10 o 20 años. Como dijimos, fue la pandemia. Nos reprogramó el cerebro. En promedio, pensamos diferente sobre el trabajo. Una encuesta de Gallup a unos 400,000 trabajadores de oficina estadounidenses de 2019 a 2025 mostró que el número de personas que realmente tienen un mejor amigo en el trabajo ha disminuido considerablemente. Ha pasado del 22% en 2019 al 17% para los trabajadores híbridos. Esto está llevando a una desconexión que aísla en la cultura de las empresas. Actualmente, menos empleados corporativos creen en la misión de la empresa que antes, especialmente los más jóvenes. Las tasas de ansiedad y depresión en el trabajo también han aumentado. Aumentaron durante el periodo de confinamiento, pero se han mantenido más altas que en la era relativamente tranquila antes de la pandemia. Los trabajadores simplemente no están tan satisfechos como solían estarlo. Tal vez trabajar desde casa resuelva el problema. Es complicado. Algunos argumentan exactamente lo contrario, diciendo que los trabajadores en realidad estarían más satisfechos si pasaran más tiempo con sus colegas. Eso es lo que muchos de los jefes mayores creen. Cuando se trata de la práctica de ir a la oficina solo a marcar presencia, no están precisamente encantados de que su personal los engañe. En el peor de los casos, puede parecer fraude salarial. Y no importa cómo lo veas, es una clara violación de la política de la empresa. No se trata solo de un puñado de empleados rebeldes. La práctica de ir a la oficina solo a marcar presencia está muy extendida. Cuando una encuesta de LinkedIn les preguntó a casi 1,500 trabajadores si alguna vez lo habían hecho, el 19% dijo que ellos o sus colegas son infractores habituales. Otro, 31%, dijo que lo había hecho al menos una vez. En otra encuesta, esta vez a 2,000 estadounidenses, el 44% admitió ir a la oficina solo a marcar presencia de vez en cuando en 2024. Eso fue menos que el 58% del año anterior. ¿Por qué el cambio? Bueno, normalmente no es motivo de despido, pero las empresas ya están hartas y están tomando medidas estrictas con mano dura corporativa. Una encuesta en 2025, realizada por Resume Templates a 849 gerentes, dijo que el 47% de sus empresas afirmaron que comenzarán a despedir personas o al menos tomarán medidas disciplinarias contra ellas si no cumplen con sus órdenes de regreso a la oficina o RTO. Para el personal, hay cierta seguridad en actuar en grupo. Si todos rompen las reglas, tienes una revolución en tus manos. Las empresas no pueden despedir a todos, pero no todos lo hacen. Y muchas empresas en este momento en realidad quieren que mucha gente de su personal renuncie. Así es, lo escuchaste bien. Algunas empresas han admitido que han impuesto el regreso a la oficina para deshacerse de los eslabones débiles. Las personas que han determinado que son la escoria de la empresa. Se llama despido silencioso y se trata de hacer el trabajo tan miserable que renuncies por tu cuenta. Claro, es algo poco ético,
Pero despedir personas puede ser estresante y costoso. El despido silencioso es cosa de gente tacaña. Es algo que muchas empresas hacen. En una encuesta de 2025, un enorme 53% de las empresas admitieron usar tácticas de despido silencioso. El deseo del personal de trabajar de forma remota fue una de las principales razones. Los jefes creen que son inteligentes, pero a algunos les ha salido el tiro por la culata. Según un estudio realizado con alrededor de 3 millones de profesionales, los recientes regresos a la oficina han provocado un aumento del 14% en la rotación de personal. Y entre las mujeres, la tasa de renuncia fue del 20%. Algunos de los empleados más veteranos, gerentes, mentores, innovadores y en general, personas con las habilidades más formidables, salieron en una proporción mayor, de entre el 18 y el 19%. Si bien los regresos a la oficina y los despidos silenciosos pudieron haber eliminado a algunos empleados menos dedicados, el verdadero tsunami de salidas también se llevó a los verdaderos diamantes en bruto. Eso representa mucho riesgo. Entonces, ¿por qué les importa tanto a los jefes que estés en la oficina? La respuesta es que no todos lo hacen. Puede depender de qué tan profundas sean sus arrugas alrededor de los ojos o si ya les han salido papadas. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica, los jefes millennials y de la generación Z, que no tienen papada, son mucho más propensos a permitir que su personal trabaje de forma remota que sus colegas boomers o incluso de la generación X, que ya se ven más avejentados. En una encuesta realizada en 2025 a 8,000 trabajadores estadounidenses de entre 20 y 64 años, la situación quedó muy clara. En las empresas más jóvenes dirigidas por jefes más jóvenes, se trabaja mucho más desde casa que en las compañías más antiguas. Dado que los jefes del futuro cercano serán todos millennials o de la generación Z, ¿eso significa que todos estaremos trabajando de forma remota dentro de una década? Tal vez sí, tal vez no. Las personas cambian cuando envejecen. Podrían volverse como el señor Jeffrey Preston Bezos, de 62 años, un boomer. El boomer Jeff es uno de los empleadores más grandes del mundo y era muy estricto para supervisar a su personal. Cuando Amazon no está vigilando la capacidad productiva de sus empleados en sus centros de distribución, está implementando prácticas de gestión del desempeño laboral. En 2024, Amazon implementó políticas de rastreo que informarán a los gerentes cómo se mueven sus empleados corporativos dentro de las instalaciones. Ahora, los empleados tienen registros individuales de asistencia, un reporte de accesos con gafete en un panel interno de recursos humanos. Para los empleados de Amazon que prefieren trabajar desde casa, eso significa una cosa: adiós a la práctica de fichar solo para tomar café. La empresa despidió recientemente a unos 14,000 empleados corporativos por muchas razones diferentes, pero todavía quedan alrededor de 350,000. A todos se les ordenó regresar bajo la nueva política de regreso a la oficina. Ahora, para la mayoría, es cuestión de 5 días a la semana en la oficina o ser despedidos. A los gerentes se les dijo que despidieran a cualquiera que desafiara el mandato. Aquí se hace a la manera de Amazon o te vas. 30,000 empleados han firmado una petición en contra de la orden, pero esto podría ser solo una manera conveniente de deshacerse de los que consideran flojos. El presidente y director general de Amazon, Andy Jassy, explicó que hacer que la gente regrese a la oficina se trata de productividad y cultura, que van de la mano. No puedes tener una cultura si no tienes a las partes que la conforman en el mismo lugar. Amazon dice que cuando el personal está junto en la oficina, hay más energía, conexión y colaboración. ¿Tenía razón? Un empleado de Amazon no lo creyó así. Escribiendo en un foro interno, dijeron que lo único que debería importar son las métricas. Si los resultados son buenos, ¿por qué debería importar desde dónde eliges trabajar? A las empresas les importan las ganancias, no las conexiones. Pero, ¿necesitas una para lograr la otra? El personal dice que no. Jeff y Jassy no están de acuerdo. Algo similar pasó en Samsung. Después de que implementó una política de regreso a la oficina de 5 días en 2025, informó a los medios que los pasillos de sus oficinas estaban llenos de personas sonrientes y felices. Todos la estaban pasando increíble, lo cual probablemente explica por qué la empresa después informó que había introducido una herramienta de cumplimiento para los gerentes que podría monitorear a todo el personal de la oficina. Esto aseguraría que sus empleados cumplieran con sus compromisos y no solo estuvieran marcando tarjeta para el café. Los medios han hablado de una revuelta silenciosa en estas grandes empresas. El regreso a la oficina ha sido muy mal recibido. Fue lo mismo en Google. La mayoría de sus 120 a 140,000 empleados corporativos en Estados Unidos no recibieron bien la orden de regresar a la oficina. El 58% de esos empleados tienen entre 20 y 30 años, el grupo de edad que está mayormente en contra de regresar a la oficina. No nos gusta que nos controlen en exceso como si fuéramos niños de escuela, escribió un empleado al que le dijeron que sus días de trabajo remoto habían terminado. Google dijo que cualquiera que no estuviera de acuerdo con regresar a la oficina, claramente no compartía los valores y la estrategia de la empresa. O te alineas o te vas. Esto ha estado pasando en todo el mundo corporativo. En un estudio, el 93% de los líderes empresariales dijeron que creen que los empleados que trabajan en la oficina son mejores para la empresa que aquellos que siempre evitan el lugar de trabajo. Algunos han sido flexibles pidiendo solo 3 días en la oficina.
Algunos empleados han dicho que esos son 3 días de más, y el mismo estudio dijo que 8 de cada 10 empresas afirmaron que han perdido talento debido a sus políticas de regreso a la oficina, pero no están retrocediendo. Como el director ejecutivo de Paramount, Dave Ellison, ellos creen que sin la oficina no se puede dirigir una empresa, trabajando desde casa o en la oficina fingiendo estar ocupado. Tómate un breve descanso y asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. No le diremos a tu jefe. En el mismo estudio, el 41% de los trabajadores que recibieron una orden de regresar a la oficina dijeron que empezarían a buscar otro trabajo. El 14% dijo que ya estaban en proceso de irse. Adiós Google, adiós Amazon. Simplemente no les importaba. Era como una fuerza imparable encontrándose con un objeto inamovible. ¿Pero por qué? Ahora la gente ya probó el trabajo remoto y realmente no quiere volver a 5 días en la oficina. Algunos son jóvenes. Así fue como empezaron a trabajar, sin pandemia, sin problema. Pero sucedió y la vida cambió, tal vez para siempre. El personal se ha quejado de que regresar a la oficina es tóxico. No están contentos con la forma en que los tratan. La moral está baja. Está tan baja que hay otro fenómeno nuevo. Se llama regreso a la oficina por venganza. Ahora el personal está envuelto en una revuelta pasivo-agresiva. Ya has escuchado sobre los despidos silenciosos. Bueno, estos revolucionarios ahora están practicando la renuncia silenciosa. Se están tomando largos descansos para comer, se van temprano y hacen la menor cantidad de trabajo posible sin que los descubran. Saben que los van a despedir tarde o temprano. Pero, ¿y qué? Es como una pelea mezquina corporativa que sigue escalando. Además, es una gran parte de la fuerza laboral. Forbes citó una encuesta que decía que el 28% de los encuestados esperaba que el fenómeno de la renuncia silenciosa ocurriera en su lugar de trabajo en 2025, fue llamado la principal tendencia profesional de ese año. Un experto dijo que el regreso a la oficina por represalia se está volviendo la norma, ya que los mandatos opresivos de trabajo presencial se están imponiendo en todo el sector corporativo de Estados Unidos. Desde la perspectiva del personal, sus jefes simplemente no parecen preocuparse por su bienestar. Todos están agotados. La gente está deprimida. La gran pregunta es, ¿lo han tenido demasiado fácil? Hay una teoría en economía que dice que cuando las personas ganan lo suficiente para vivir cómodamente, podrían elegir más tiempo libre en lugar de trabajar más duro. En otras palabras, una vez que la supervivencia está garantizada, la motivación puede disminuir. Ese es uno de los argumentos, uno que dice que la generación Z se cree con demasiados derechos. En una encuesta a 625 gerentes de contratación en Estados Unidos, el 45% dijo que la generación Z era la generación más difícil. Un artículo en el Wall Street Journal, escrito por Susie Welch, causó una gran polémica cuando dijo que la generación Z no solo era difícil, sino que no se les podía emplear. Las críticas son generalizadas, y no solo en Estados Unidos. Consentidos, flojos, mimados, poco confiables, caprichosos, hipersensibles, delirantes, incluso narcisistas, los insultos no pararon de llegar desde casi todos los rincones del mundo corporativo. Según los críticos, la razón por la que la generación Z no quiere trabajar en la oficina se debe únicamente a esos rasgos negativos. La generación Z podría no estar de acuerdo. Justo o no, muchas empresas ahora enfrentan un dilema corporativo. Los empleados no quieren ir a la oficina, mientras que los gerentes argumentan que la productividad y la colaboración disminuyen si no lo hacen. Ningún lado está dispuesto a ceder. Aparentemente no hay solución. ¿O sí? Productividad, felicidad y el costo del trabajo. Si las ganancias no se ven afectadas, entonces quienes exigen el regreso a la oficina claramente solo están siendo mezquinos. Pregúntale a un freelancer si hacía más trabajando en una oficina por un salario o cuando le pagaban por pieza. Normalmente solo hay una respuesta. En un estudio realizado en 2004, las personas que trabajaban por pieza eran un 20% más productivas que las que recibían un salario fijo. No era trabajo de oficina, pero el principio es el mismo. ¿Qué nos dice el aumento en la producción sobre la productividad? Las personas son capaces de mucho más si tienen incentivos. Se necesita trabajo en equipo para la mayoría de las grandes empresas, y en muchos trabajos es difícil medir el desempeño, así que no puedes hacer que todos sean freelancers. Los trabajadores también quieren salarios predecibles, pero aún así puedes ofrecer incentivos. Algunas empresas ya lo están haciendo. El 20% de las empresas en la encuesta dijeron que pagarían más a su personal de oficina que a su personal híbrido. El 76% dijo que el pago sería el mismo y solo el 4% dijo que el personal remoto recibiría más. Por otro lado, en otros estudios, los empleados dijeron que aceptarían una reducción salarial de entre el 5 y el 25% solo por trabajar de forma remota. Volviendo a la gran pregunta, ¿el trabajo remoto hace que las personas sean menos productivas? Si es así, y las ganancias se ven afectadas negativamente, los jefes tienen todo el derecho de no permitirlo. La respuesta es que es complicado. Un estudio reciente encontró que el trabajo remoto llevó a una reducción del 10% en la productividad en comparación con el trabajo presencial. Esta fue una investigación realizada por el Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Stanford y fue respaldada por otro estudio del Buró Nacional de Investigación Económica.
Sus hallazgos seguramente les dieron pesadillas a los directores generales. Sugirió que los trabajadores remotos eran un enorme 18% menos productivos que los trabajadores de oficina. Pero, y esto es importante, la investigación también mostró que las personas que preferían trabajar desde casa generalmente eran menos productivas que aquellas que preferían trabajar en la oficina. Quizá los puristas del regreso a la oficina, ya sean boomers o millennials, tengan un punto válido, pero no tan rápido. Uno de los estudios más grandes sobre el trabajo híbrido mostró resultados muy diferentes. Cuando la empresa multinacional china de tecnología Tree.com realizó una prueba con casi 1.600 empleados profesionales, las personas que trabajaban de forma remota rendían igual de bien que los demás en general. Participaron 395 gerentes y alrededor de 1.200 empleados que no eran gerentes. Desde ingenieros hasta personal de los departamentos de finanzas y mercadotecnia. Todos fueron elegidos al azar según su fecha de nacimiento. En la prueba realizada en 2021 y 2022, algunos trabajaron tiempo completo en la oficina y otros trabajaron 2 días a la semana desde casa. Aunque este estudio se realizó en China, no en Occidente, los trabajos en la empresa eran muy similares a los que encontrarías en Silicon Valley. Una de las revelaciones más sorprendentes fue que la tasa de renuncias de los trabajadores remotos disminuyó en un 35%. También hubo una mejora enorme en la satisfacción laboral para el equipo híbrido. Y aún más importante, no hubo diferencia en las evaluaciones de desempeño y promociones. Los híbridos trabajaron igual de bien que quienes no trabajaban en modalidad híbrida. Se informó que la productividad se mantuvo o incluso fue ligeramente mejor. El resultado fue que se dice que muchos de los gerentes de la empresa cambiaron su perspectiva sobre el efecto del trabajo híbrido y la productividad. Pero cada empresa es única. Tienen su propia cultura, productos y tareas. Así que el modelo híbrido tendría que probarse para ver si funciona. Los estudios que dicen que el trabajo remoto es bueno o malo para las empresas necesitan tomar en cuenta la variación. Es probable que la productividad simplemente se mantenga igual. Eso es lo que dijo el Banco de la Reserva Federal de San Francisco en 2024. Después de realizar un estudio con varias empresas, concluyó que para algunas compañías, y cito, el trabajo remoto ni obstaculizó ni ayudó a aumentar el crecimiento de la productividad agregada. También se trata del individuo. Algunas personas trabajan mejor solas que otras, pero en una empresa no es justo tratar a las personas de manera diferente si desempeñan los mismos roles. Si la empresa lo hiciera, podría enfrentar demandas por discriminación. Otra cosa en la que pensar es que el personal remoto en realidad puede ayudar a reducir los costos de una empresa. Las compañías ahorrarán en facturas de electricidad, equipo, agua y comida. Si tienes cientos o incluso miles de empleados, esas facturas pueden acumularse rápidamente. Según Global Workplace Analytics, las empresas estadounidenses en conjunto podrían ahorrar más de $500 mil millones, más de 11,000 por empleado al año, en costos reducidos de bienes raíces, servicios públicos y rotación de personal que se va por falta de flexibilidad. Y también es bueno para el medio ambiente. Un artículo en el Cornell Chronicle dijo que trabajar desde casa de 2 a 4 días a la semana podría reducir la huella de carbono de un empleado entre un 11% y un 29%, el futuro del trabajo, el modelo híbrido, la inteligencia artificial y la creatividad. Pero si hubo un factor que estuvo presente en todos los estudios fue este. Trabajar desde casa, ya sea algunos días a la semana o todo el tiempo, mejoró la satisfacción laboral. No es difícil entender por qué cuando ves la investigación de la década de 2020, el costo promedio anual de trasladarse al trabajo en Estados Unidos era de poco menos de $8,500. También es mucho tiempo, considerando que en promedio las personas pasan 239 horas al año en el traslado. También gastan dinero en comida y bocadillos, cosas que podrían formar parte de las compras del hogar. Forbes citó datos que encontraron que los trabajadores estadounidenses gastan en promedio $50 al día cuando van a la oficina. Eso es $1,000 al mes si trabajan tiempo completo. En cuanto a los costos de autos y estacionamiento, el 76% de los estadounidenses va al trabajo en auto. Otro 9 a 11% comparte el auto, mientras que aproximadamente el 4% usa transporte público. En Nueva York es más bien del 55%, el porcentaje más alto en Estados Unidos, seguido por Washington, D.C., con un 37%. Muchos neoyorquinos pagan $132 por una tarjeta de metro de 30 días. Pero también se trata del bienestar. Un estudio dijo que el 40% de los estadounidenses preferiría limpiar su inodoro antes que viajar al trabajo. El estrés de manejar al trabajo durante años, por ejemplo en Los Ángeles, es posiblemente lo suficientemente fuerte como para reducir tu esperanza de vida. La felicidad importa, el estrés importa. Una investigación de la Universidad de Oxford en 2023 mostró que había, cito, una relación causal entre trabajadores felices y un aumento del 13% en la productividad. Directores generales, tomen nota. El informe sobre el estado del lugar de trabajo de Gallup en 2023
dijo que la infelicidad en el trabajo le cuesta a las empresas de todo el mundo alrededor de 8.8 billones de dólares en productividad perdida. Eso es aproximadamente el 9% del PIB global. La gente se desconecta. Dejan de querer impresionar a sus jefes. Trabajan mal y, eventualmente, simplemente renuncian. En pocas palabras, trabajar desde casa hace que la gente esté más contenta. Hay más datos que lo demuestran. Una encuesta global dirigida por Cisco, que incluyó a 28,000 empleados de tiempo completo, reveló que tener la posibilidad de trabajar desde casa hizo que el 82% de los trabajadores fueran más felices. Pero ahora hagamos una pregunta seria. ¿Realmente eres más feliz trabajando desde casa o solo tu cerebro te está haciendo creer eso? Porque trabajar de forma remota también tiene su lado negativo. Cualquiera que lo haya hecho mucho, probablemente lo admitiría. Se pueden forjar grandes relaciones en la oficina. Puedes hacer amigos para toda la vida. Algunas investigaciones dicen que podríamos pasar cerca de 81.400 horas de nuestra vida, en promedio, en el trabajo. Pasar todo ese tiempo solo, en cambio, significa que podríamos volvernos mucho más aislados. La generación Z no necesita más aislamiento. Incontables estudios dicen que, en promedio, son menos sociables que las generaciones anteriores. Estadísticamente, sufren de más ansiedad social. Salen menos, van a menos fiestas y tienen menos relaciones sexuales. Muchos han crecido siendo adictos a los dispositivos, lo cual puede ser absolutamente catastrófico para el bienestar mental. A veces parece más fácil estar solo. Hay menos riesgo, menos esfuerzo, pero todos sabemos que hacer el esfuerzo puede mejorar mucho tu vida. Las personas que conoces en el trabajo pueden transformar tu existencia. Todo se trata de salir de tu zona de confort. Pasar todos tus días de trabajo solo frente a una laptop puede hacerte sentir más feliz a corto plazo, pero muy probablemente empeorará tu estado de aislamiento y ansiedad. En el ámbito de la psicología positiva, una buena cultura laboral puede darle significado y propósito a tu vida. Tienes un sentido de pertenencia compartido, las actividades de integración pueden ayudarte con tu confianza. Las órdenes difíciles, aunque a veces sean negativas, pueden enseñarte a ser resiliente, a navegar por tormentas complicadas. Todo se trata de crecimiento personal. Si una empresa tiene una cultura laboral positiva, eso ayuda con ese crecimiento, pero también aumenta la moral. Estadísticamente, los trabajadores comprometidos faltan menos días por enfermedad. También, estadísticamente, permanecen más tiempo si tienen colegas a quienes admiran o con quienes al menos se llevan bien. Como equipo, generan más ideas. En resumen, tu felicidad dentro de esa cultura es muy importante para ti. Y también es bueno para las ganancias de tu empresa. Sí, esto contradice a todas esas personas que hacen lo mínimo indispensable y se van por el regreso a la oficina. Entonces, la responsabilidad recae en las empresas para hacer que ir a la oficina sea una experiencia positiva. Si no lo es culpa de ellos. Lo último que una empresa necesita es una alta rotación. Que el personal se vaya todo el tiempo puede resultar costoso. Capacitar a nuevo personal lleva tiempo. Y si no se quedan, eso manda un mensaje claro a los clientes y usuarios. Probablemente a tu empresa no le está yendo tan bien. En el futuro, es probable que las empresas encuentren un equilibrio creando una cultura de oficina agradable, mientras siguen permitiendo que el personal trabaje desde casa parte del tiempo. Los directores generales y gerentes podrían descubrir que pedir 5 días, como muchas empresas están haciendo ahora, es demasiado. El personal podría irse a donde solo tengan que trabajar 3. El modelo híbrido seguramente es el futuro, pero ese es el futuro cercano. ¿Qué pasará dentro de 25 años en TuneIn? Según la encuesta global sobre modalidades de trabajo, que analizó a trabajadores de tiempo completo con educación universitaria en 22 países, las personas trabajaron un promedio de 1.6 días por semana desde casa en 2022. Eso bajó a 1.33 días en 2023 y luego a 1.27 días en 2024 y 2025. Pero lo importante es que eso sigue siendo mucho más que antes del COVID. Ese mismo estudio dijo que las economías de habla inglesa tenían más días de trabajo desde casa en promedio, de 1,5 a 2 días por semana. Eso se compara con medio día a 1 día en las naciones asiáticas que fueron estudiadas. Europa parece ser la más flexible. En los Países Bajos, Irlanda, Finlandia y Alemania, un enorme 69 a 77% del personal corporativo trabaja al menos parte del tiempo desde casa. Chipre, Grecia, Croacia y Portugal tuvieron los niveles más bajos. Estados Unidos, con un 26% de trabajadores completamente remotos y un 52% trabajando en un modelo híbrido, también es bastante flexible en general. Las empresas del futuro tendrán que adaptarse. También es muy probable que adopten una semana laboral de 4 días. Islandia lo ha probado y ha reportado un éxito abrumador. La productividad no disminuyó. Varias empresas en todo el mundo, algunas en el Reino Unido y Japón, también están realizando pruebas de una semana laboral más corta. Los resultados hasta ahora son dispares. Kickstarter dijo que el personal solo tenía que hacer caber más trabajo en 32 horas. La empresa de movilidad Bolt dijo que la productividad en realidad aumentó. Así que, el futuro probablemente será híbrido y tal vez con una semana laboral de 4 días.
La gran pregunta es, cuando los sistemas de IA sean más avanzados, el trabajo se volverá tan fácil que podremos simplemente relajarnos y dejar que los robots se encarguen de todo lo difícil. ¿Podría la semana laboral reducirse a solo 10 o 20 horas? La respuesta casi con toda seguridad es que no. Es más probable que simplemente se espere que produzcamos más cosas. Las empresas son competitivas por naturaleza. Están bajo presión constante de los inversionistas para extraer la mayor productividad posible de sus trabajadores. Eso es una realidad, incluso si no tienen inversionistas. La historia nos muestra que la tecnología rara vez les da a los trabajadores más tiempo libre. Desde la Segunda Guerra Mundial, la productividad en las economías avanzadas se ha multiplicado varias veces, pero la semana laboral estándar no ha bajado mucho de las 40 horas. Por ejemplo, un estudio reciente del MIT y Stanford encontró que los trabajadores de servicio al cliente que usaban IA generativa se volvieron aproximadamente un 14% más productivos, pero las empresas no usaron la tecnología para darles descansos más largos. Simplemente esperaban que manejaran más trabajo. En otras palabras, si la IA reduce tu carga de trabajo a la mitad, probablemente no pasarás el resto de la tarde en la playa. Solo se esperará que hagas el doble. La revolución de la inteligencia artificial puede significar que las computadoras y otros dispositivos se conviertan en las nuevas fábricas y plantas industriales. Harvard Business Review dijo eso recientemente. La IA está haciendo que el trabajo sea mucho más intenso. Es probable que los jefes de las generaciones Z, Alfa y Beta del futuro adopten mejores condiciones laborales para el personal. Los derechos laborales no han retrocedido hasta ahora. Eso se debe principalmente al activismo. Las industrias del pasado en realidad lucharon por mantener el trabajo infantil en turnos agotadores, pero las cosas cambian de generación en generación, y como has visto, la generación Z quiere que la gente disfrute más su trabajo. Han sido criticados por creerse con derecho a todo, pero el activismo laboral ha sido muy beneficioso para la humanidad en el pasado. Cuando ellos sean los jefes en 2050, probablemente ofrecerán la comodidad que alguna vez exigieron para su propio personal. Pero, ¿es siquiera posible un futuro totalmente sin trabajo? Es cierto que las máquinas se volverán increíblemente sofisticadas. Muchos trabajos desaparecerán, especialmente aquellos que no requieren un toque humano o una palabra amable. Pero ¿qué hay de los creativos? ¿Seguirán existiendo escritores que te cuenten historias y animadores que les den vida? ¿Habrá narradores que sean música para tus oídos? ¿Y qué hay de un editor que te diga que el ritmo está mal o que ya agotaste una idea, como tal vez ahora mismo? De hecho, es muy probable que el trabajo creativo se expanda enormemente para los humanos, tal como ya hemos visto en plataformas como YouTube, TikTok y Substack. La economía de los creadores casi no existía hace 20 años. Ahora, casi todos quieren convertirse en creadores. Valía alrededor de $250 mil millones en 2024, y algunas estimaciones sugieren que podría alcanzar $500 millones para 2027, 2050. Quizá casi todos estarán creando o ayudando a crear algún tipo de contenido para ganarse la vida en el futuro. Ahora estarás pensando, seguramente la inteligencia artificial quitará algunos trabajos creativos. Eso es lo que algunos han estado diciendo. No necesariamente. Algunos investigadores creen que, a medida que el contenido generado por inteligencia artificial se vuelva más común, las audiencias se cansarán de él y desearán voces humanas auténticas mucho más que ahora. El Foro Económico Mundial ha argumentado que, en el futuro, habilidades como la creatividad, la originalidad y la inteligencia emocional serán más importantes, no menos. La gente deseará una voz en el mensaje, algo que se sienta humano, real, auténtico. La inteligencia artificial ayudará con las creaciones, pero no tomará el control por completo. El consumidor también podría volverse más sofisticado. Cuando las audiencias estén inundadas de contenido optimizado algorítmicamente, probablemente aprenderán a reconocer los trucos. Ya estamos viendo esto con quejas sobre el contenido mediocre generado por IA en línea o programas de streaming que parecen diseñados únicamente para provocar descargas de dopamina. Cuando todo parece fabricado para métricas de interacción, la gente querrá algo menos genérico. Seamos honestos. Si la IA optimiza todo para que suene y se vea igual y todos pueden usar ese software, los consumidores exigirán algo diferente. Querrán creaciones no optimizadas. En este momento, a esto se le llama el valor extra de la autenticidad. Es muy probable que sea aún más importante en el futuro. Y ahí es donde entras tú, los creadores del futuro. En 2050, tu autenticidad imperfecta podría ser como oro en polvo si sabes cómo liberarla. Tampoco es una predicción original. La gente lo ha estado diciendo durante décadas, incluso siglos. Personas como el economista John Maynard Keynes, Karl Marx o Bertrand Russell predijeron que las máquinas eventualmente harían todo el trabajo duro. Dijeron que la gente podría trabajar solo entre 6 y 15 horas a la semana. Podrían pasar el resto de su tiempo dedicándose a la creatividad, la filosofía, el arte y el ocio. Fueron un poco optimistas.
Pero tal vez simplemente no hemos llegado ahí todavía. Tal vez eso aún está por venir, cuando personas como ustedes sean los creadores en los próximos 20 a 50 años. En un mundo con inteligencia artificial, nuestra humanidad podría convertirse en nuestro recurso más valioso. Existe otra posibilidad, la distópica, donde hay desempleo masivo y una desigualdad extrema como nunca antes. Esa es una historia larga, pero el simple hecho es que el caos social no es bueno para los negocios de la gente adinerada. Así que es poco probable que el mundo se convierta en una gran masa de desempleo y desesperanza. Al menos eso esperamos. Incluso si la inteligencia artificial realmente crea un mundo de abundancia, todavía habrá competencia, estatus y jerarquía. Las sociedades humanas siempre han tenido esto. No somos iguales. Nunca lo hemos sido. Lucharemos en el futuro porque eso es lo que la evolución exige. Incluso en un mundo donde las necesidades básicas se satisfacen fácilmente, seguimos compitiendo por reconocimiento, influencia y prestigio. Pero podríamos cuidar mejor a quienes no pueden trabajar o se quedan atrás. Y hablando de cómo evoluciona el lugar de trabajo y quienes se quedan atrás, revisa por qué las empresas están despidiendo a los trabajadores de la generación Z para ver cómo se desarrollan estas dinámicas hoy en día. O haz clic en este video en su lugar.